Y si no es flojera, sino falta de propósito. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenidas a un episodio más. Lo que vamos a estar platicando el día de hoy es sobre si tú, al despertarte, los primeros pensamientos que tienes en ese momento que suena la alarma es, ay no, qué pereza, ay no, hoy no quiero ir a trabajar, ay no, qué flojera me da todo lo que me espera. Quédate en este episodio porque vamos a ver que en realidad la flojera es algo muchísimo más profundo que solamente eso, flojera. ¿Ok? Y antes que todo, bienvenidas a las nuevas personas, bienvenidas a todos y todas a esta comunidad. Lo que vamos a estar platicando justamente es sobre si no es flojera, entonces, ¿qué es? Y para ello me presento rápidamente. Mi nombre es Roxana Rauda. Soy creadora de Haz las Paces con la Mañana, un reto que ha ayudado a miles de mujeres a lo largo de este tiempo a crear hábitos de meditación y de ejercicio y de hacer las paces con la mañana en su día. Entonces, vamos a empezar con esta parte de y si no es flojera, entonces, ¿qué es? Y si no es flojera, ¿será que en realidad tengo una falta de propósito, tengo una falta de motivo, una falta de impulso para comenzar con mi día? Y te voy a contar algo súper personal, te voy a contar parte de mi historia, porque si te ha pasado eso de que despiertas y lo primero que dices es, no quiero hacer nada, qué pereza, mejor me quedo otra hora en la cama, ya ni siquiera 5 minutos, te voy a comentar esta parte. Yo te entiendo, porque yo estuve ahí. Yo estuve en ese lugar donde simplemente el despertador sonaba cada mañana a 5:15 de la mañana y yo tenía que ir a un trabajo que quedaba en Santa Fe, que no es de la Ciudad de México. Les cuento, Santa Fe es un lugar que queda un poquito alejado de donde yo vivo. Es un lugar donde hay muchos corporativos, hay muchas oficinas, mucho de todo, ¿no? Y en realidad no es que me diera flojera tomar el carro y manejar a Santa Fe, sino lo que en realidad me daba, entre comillas, flojera eran las actividades que hacía y que desempeñaba en aquel trabajo. Era la manera también en que yo me relacionaba con otras personas que trabajaban de igual manera ahí y era como una pesadez. Ajá. Y te cuento esto porque mi primer pensamiento en el día no era así de, uy, buenos días, alegría, qué bonito está, qué bien que ya como amanecieron, pajaritos, naturaleza, ¿sabes? O sea, mi primer pensamiento era, no, por favor, otra vez no. O sea, imagínate el poder de esta frase, el de, no, por favor, otra vez no. Ajá, qué fuerte y qué potente y qué poderoso para poder co-crear una realidad en la que yo estaba en realidad sumergida. Ajá. El no, por favor, otra vez no, era como no quiero comenzar mi día y no sé si a ti te ha pasado que tienes un pensamiento a lo mejor parecido, un pensamiento similar y si no te has a lo mejor cachado, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tienes que despertarte? Porque esto es clave para poder observar si lo que tienes es esta flojera, ajá, entre comillas flojera, porque en realidad la flojera es una falta de motivación, ajá, una falta de que te emocione algo, una falta de que vas a hacer algo en tu día que en realidad dices, uy, no, ya con esto, o sea, va a valer la pena haberme levantado, haber hecho tal cosa, haber ido hasta tal lugar, etcétera. Entonces, hay que observar, ajá, y esto se va a quedar de tarea a lo largo de esta semana, empieza a reflexionar cuál es tu primer pensamiento, cuál es el primer pensamiento que viene en tu día. Ajá, ¿qué es lo primero que piensas cuando suena el despertador? Ajá, y empieza a cacharte. Si tienes una libretita, anótalo y di, hoy pensé tal cosa, hoy dije en mi mente no quiero ir a trabajar, hoy dije la palabra que flojera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo esto es para que tú vayas observando el diálogo que tienes a lo largo de los días, a lo largo de la semana. Porque, ojo, esto de la flojera, en realidad la flojera, y decía uno de mis mentores,
que no existe en realidad. La flojera es simplemente una falta de motivación, una falta de emoción hacia la vida misma. Entonces, eso es algo muchísimo más profundo que si yo solamente digo, ay, qué flojera hacer esto. Ajá. O, ay, qué flojera ir al gym. O, ay, qué flojera ir a, no sé, al trabajo. O qué flojera lo que tú quieras. Cuando viene esa frase de qué flojera es porque en realidad no estás emocionada. Hay algo que no te está emocionando y es justamente ese tipo de frases que te ayudan, número uno, a conocerte muchísimo más a ti misma de, ok, si no te emocionas y dices qué flojera hacer tal cosa, ¿por qué lo estás haciendo? Ajá, ¿a quién quieres complacer haciendo tal cosa? ¿A quién quieres agradar? ¿O por qué tienes que cumplir con determinada actividad? O a lo mejor si es tu trabajo, ¿por qué realizas algo que te da flojera y que simplemente no te emociona? ¿Ok? Entonces, vamos a ver justamente esta parte. Vamos a ver estas claves donde la falta de sueño muchas veces la llegamos a confundir con que es flojera. Ajá, así es que clave número uno, no es falta de sueño, es falta de propósito, ¿ok? Clave número uno, no es falta de sueño, es probablemente que no te emociona lo que vas a realizar. Y como lo comentábamos, esto es algo muchísimo más profundo de que si solamente me desvelé. Ajá, porque cuando tú te desvelas, a lo mejor, y acuérdate, cuando eras pequeñita o ve a tus hijos que se desvelan en Navidad y el 25 quieren ver los regalos de Santa Claus o que se desvelaron en no sé qué fiesta, pero si hay algo que ver al día siguiente súper temprano, o sea, se levantan súper temprano y ahí están. ¿Por qué? Porque hay una motivación. Igualmente tú, ¿no? Si hay algo que fuiste a una fiesta, pero al siguiente día vas a viajar o tu vuelo sale a las 4 de la mañana y tú dormiste a las 10, tú te despiertas porque efectivamente estás motivada por lo que viene. Ajá. Entonces, esta parte de no es falta de sueño, el sueño es otra cosa, el sueño es algo diferente que sí hay que observar, ¿no? O que hay que observar si es falta de sueño, cansancio, etcétera, si no estás durmiendo efectivamente, o hay que distinguirlo, hay que aprender a distinguir si es en realidad falta de motivación que te da pereza, que fastidio, que lo que tú quieras realizar estas actividades. Entonces, clave número uno, revisar esta parte que no es falta de sueño, sino muy probablemente sea falta de propósito. Ujú. Clave número dos, la forma en que despiertas es una relación contigo, ¿ok? Ahí va de nuevo. Clave número dos, la forma en que despiertas es un reflejo de la relación que tienes tú contigo misma. Y esto es algo también súper profundo, porque regresando un poco a esta historia que yo te estaba contando de que cuando yo trabajaba allá en Santa Fe y que en realidad mi primer pensamiento era ese de no, por favor, ajá, otra vez no. Fíjate bien, yo te comentaba que yo tenía en realidad una mala relación, ajá, con mi propia actividad, ajá, no me gustaba lo que yo estaba realizando, no me gustaba ir a ese lugar y por consiguiente, ajá, imagínate que esta área laboral que impacta tanto en muchas áreas de la vida, porque en realidad todas las áreas de alguna u otra manera impactan en las áreas de la vida. Por ejemplo, si tenemos el área laboral, es muy probable que afecte también en el área económica. Ajá. Si es el área laboral, a lo mejor llegas de malas, ¿no? Porque tuviste un mal día en el trabajo o tu jefe te regañó, lo que sea. Y muy probablemente tienes un efecto, se rebota el efecto con tu familia o con tu pareja, porque ya llegaste de malas y no quieres no quieres hablar y todo está así como con esta sensación de incomodidad y estás de mal humor simplemente. Entonces, es muy importante que empieces a observar porque la manera en que tú despiertas va a determinar mucho cómo te relacionas en otras áreas. Ajá, no solamente la que te da flojera, sí, te da flojera hacerlo, pero observa muy bien, es como un efecto mariposa. Se va a expandir, se va a esparcir hacia otras áreas de tu vida, porque una área, ajá, afecta a otras. Entonces, clave número dos.
ajá, este punto importante, la forma en que despiertas definitivamente sí o sí es un reflejo de la relación que tienes contigo misma. Y nuevamente nos regresamos a las preguntas. ¿Qué flojera? ¿Qué flojera qué? ¿Por qué no te emociona? Si no te emociona, ¿por qué estás ahí? Ajá. Eso es una gran pregunta y para reflexionar, para introspectar sobre la relación que tienes contigo mismo. ¿Por qué te haces eso si no te emociona? Ujú. Entonces, vamos a pasar con la clave número 3. Clave número 3 es crear una rutina amorosa. Definitivamente puede cambiar tu energía a lo largo del día. Clave número 3, crear una rutina amorosa. Definitivamente cambia y va a cambiar tu energía a lo largo de tu día. Nuevamente, si yo me despierto pensando que qué flojera, que el día está gris, que hay que llevar a los niños a no sé dónde, que hay que pagar quién sabe qué, etcétera. Si tú nada más despiertas y empiezas a pensar eso y traes eso a tu mente, o sea, imagínate el impacto que vas a tener a lo largo de tu día. Entonces, si tú en vez de observar ese tipo de realidad o de pensamientos, crearas una rutina más amorosa contigo, ajá. Si tú pudieras, a lo mejor en lugar de levantarte pensando o escuchando inclusive noticias, yo te confieso, yo también escuchaba noticias a las 6 de la mañana. Yo me chutaba el noticiero que empieza a las 6 de la mañana y me lo chutaba todo el trayecto hasta mi trabajo, hasta Santa Fe, hora y media escuchando noticias. O sea, imagínate cómo me encontraba también. Y en lugar de eso, en la actualidad me levanto ahora a la misma hora, 5:15 de la mañana, pero lo que realizo, ajá, a las 6 es, en lugar de escuchar noticias, yo estoy meditando, yo estoy agradeciendo, yo estoy visualizándome, estoy haciendo ejercicio, vamos, en esta comunidad de Haz las Paces con la Mañana. O sea, a partir de que yo comencé a cambiar mi rutina amorosa, te prometo que cambió toda mi vida. O sea, empezó a tener un switch así totalmente opuesto, totalmente en lugar de ver o escuchar noticias, agradecía. En lugar de pensar que qué horror el día de hoy, que lo que me espera, estaba visualizándome, o estoy visualizándome o estoy apoyando a otras personas a crear metas. ¿Sabes? Entonces, crear una rutina amorosa y tú comienzas a observar qué tipo de rutina podría yo comenzar a crear para que esto tenga un impacto positivo en mi vida. Ajá, a lo mejor puedes comenzar simplemente apagando el radio de que ya no quiero escuchar noticias o simplemente hacer un agradecimiento o meditar, lo que tú desees. Ajá, vas a comenzar a observar de qué manera todo esto empieza a cambiar. Son como estos pequeños cambios que, por cierto, estoy leyendo un libro de un autor que se llama MJ DiMarco, que justamente habla de los pequeños cambios, las pequeñas elecciones van moldeando, o sea, tu vida en realidad, ¿ok? Así es que, preciosas, vamos a hacer un pequeño recap sobre todo este tema, sobre que no es en realidad que tengas flojera, que seas una floja, etcétera, como se dice aquí en México, es que tengo flojera de hacer ta, sino probablemente sea una falta de propósito, una falta de motivación, algo que te empuje. Y para ello hacemos este pequeño recap sobre si el despertar ha convertido en una batalla. En realidad no estás solas, muchas personas lo han pasado, yo lo he pasado, yo lo he vivido. Y hay claves para que tú comiences justamente a verificar y a cambiar estos hábitos, ¿ok? No es falta de sueño, puede ser que sea falta de propósito. El sueño es algo diferente, el sueño es algo biológico. La falta de propósito en realidad yo podría atreverme a decir que viene inclusive del corazón, ajá, viene de algo muchísimo más profundo, algo que te emociona, viene de esta parte adentro de ti interno. La forma en que te despiertas es un reflejo de la relación contigo misma. Ajá, si a lo mejor tú te despiertas de malas,
muy probablemente pues estás de malas contigo misma porque tienes que hacer actividades que simplemente no deseas y eso obviamente va a impactar en tu día a día. Y número tres, si tú puedes crear una rutina amorosa, definitivamente va a cambiar tu energía y por lo tanto el resto de tu día y el resto de tu semana y así consecuentemente puedes cambiar tu vida, ¿ok? Preciosas, déjenme en los comentarios de qué manera vas a comenzar a observar, vas a comenzar a cambiar toda esta parte de, entre comillas, la flojera, porque hemos hablado mucho sobre este tema, y cómo le puedes dar la vuelta para que sea más bien tener un propósito algo más alineado contigo misma. Déjame en los comentarios y me va a dar muchísimo leerte. Te mando un besito, abrazo y nos vemos muy pronto. Y si no es flojera, sino falta de propósito, hola, ¿cómo estás? Y bienvenidas a un episodio más. Lo que vamos a estar platicando el día de hoy es sobre si tú, al despertarte, los primeros pensamientos que tienes en ese momento que suena la alarma es, ay, no, qué pereza, ay, no, hoy no quiero ir a trabajar, ay, no, qué flojera me da todo lo que me espera. Quédate en este episodio porque vamos a ver que en realidad la flojera es algo muchísimo más profundo que solamente eso, flojera. ¿Ok? Y antes que todo, bienvenidas a las nuevas personas, bienvenidas a todos y todas a esta comunidad. Lo que vamos a estar platicando justamente sobre si no es flojera, entonces, ¿qué es? Y para ello me presento rápidamente. Mi nombre es Roxana Rauda. Soy creadora de Haz las Paces con la Mañana, un reto que ha ayudado a miles de mujeres a lo largo de este tiempo a crear hábitos de meditación y de ejercicio y de hacer las paces con la mañana en su día. Entonces, vamos a empezar con esta parte de y si no es flojera, entonces, ¿qué es? Y si no es flojera, ¿será que en realidad tengo una falta de propósito, tengo una falta de motivo, una falta de impulso para comenzar con mi día? Y te voy a contar algo súper personal, te voy a contar parte de mi historia, porque si te ha pasado eso de que despiertas y lo primero que dices es, no quiero hacer nada, qué pereza, mejor me quedo otra hora en la cama, ya ni siquiera 5 minutos, te voy a comentar esta parte. Yo te entiendo, porque yo estuve ahí. Yo estuve en ese lugar donde simplemente el despertador sonaba cada mañana a 5:15 de la mañana y yo tenía que ir a un trabajo que quedaba en Santa Fe, que no es de la Ciudad de México. Les cuento, Santa Fe es un lugar que queda un poquito alejado de donde yo vivo. Es un lugar donde hay muchos corporativos, hay muchas oficinas, mucho de todo, ¿no? Y en realidad no es que me diera flojera tomar el carro y manejar a Santa Fe, sino lo que en realidad me daba, entre comillas, flojera eran las actividades que hacía y que desempeñaba en aquel trabajo. Era la manera también en que yo me relacionaba con otras personas que trabajaban de igual manera ahí y era como una pesadez. Ajá. Y te cuento esto porque mi primer pensamiento en el día no era así de, uy, buenos días, alegría, qué bonito está, qué bien que ya como amanecieron, pajaritos, naturaleza, ¿sabes? O sea, mi primer pensamiento era, no, por favor, otra vez no. O sea, imagínate el poder de esta frase, el de, no, por favor, otra vez no. Ajá, qué fuerte y qué potente y qué poderoso para poder co-crear una realidad en la que yo estaba en realidad sumergida. Ajá. El no, por favor, otra vez no, era como no quiero comenzar mi día y no sé si a ti te ha pasado que tienes un pensamiento a lo mejor parecido, un pensamiento similar y si no te has a lo mejor cachado, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tienes que despertarte? Porque esto es clave para poder observar si lo que tienes es esta flojera, ajá, entre comillas flojera, porque en realidad la flojera es una falta de motivación, ajá, una falta de que te emocione algo, una falta de que vas a hacer algo en tu día que en realidad dices, uy.
no, ya con esto, o sea, va a valer la pena haberme levantado, haber hecho tal cosa, haber ido hasta tal lugar, etcétera. Entonces, hay que observar, ajá, y esto se va a quedar de tarea a lo largo de esta semana, empieza a reflexionar cuál es tu primer pensamiento, cuál es el primer pensamiento que viene en tu día, ajá, qué es lo primero que piensas cuando suena el despertador, ajá, y empieza a cacharte. Si tienes una libretita, anótalo y di, hoy pensé tal cosa, hoy dije en mi mente no quiero ir a trabajar, hoy dije la palabra que flojera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo esto es para que tú vayas observando el diálogo que tienes a lo largo de los días, a lo largo de la semana. Porque, ojo, esto de la flojera, en realidad la flojera, y decía uno de mis mentores, que no existe en realidad. La flojera es simplemente una falta de motivación, una falta de emoción hacia la vida misma. Entonces, eso es algo muchísimo más profundo que si yo solamente digo, ay, qué flojera hacer esto. Ajá. O, ay, qué flojera ir al gym. O, ay, qué flojera ir a, no sé, al trabajo. O qué flojera lo que tú quieras. Cuando viene esa frase de qué flojera es porque en realidad no estás emocionada. Hay algo que no te está emocionando y es justamente ese tipo de frases que te ayudan, número uno, a conocerte muchísimo más a ti misma de, ok, si no te emocionas y dices qué flojera hacer tal cosa, ¿por qué lo estás haciendo? Ajá, ¿a quién quieres complacer haciendo tal cosa? ¿A quién quieres agradar? ¿O por qué tienes que cumplir con determinada actividad? O a lo mejor si es tu trabajo, ¿por qué realizas algo que te da flojera y que simplemente no te emociona? ¿Ok? Entonces, vamos a ver justamente esta parte. Vamos a ver estas claves donde la falta de sueño muchas veces la llegamos a confundir con que es flojera. Ajá, así es que clave número uno, no es falta de sueño, es falta de propósito, ¿ok? Clave número uno no es falta de sueño, es probablemente que no te emociona lo que vas a realizar. Y como lo comentábamos, esto es algo muchísimo más profundo de que si solamente me desvelé. Ajá, porque cuando tú te desvelas, a lo mejor, y acuérdate, cuando eras pequeñita o ve a tus hijos que se desvelan en Navidad y el 25 quieren ver los regalos de Santa Claus o que se desvelaron en no sé qué fiesta, pero si hay algo que ver al día siguiente súper temprano, o sea, se levantan súper temprano y ahí están. ¿Por qué? Porque hay una motivación. Igualmente tú, ¿no? Si hay algo que fuiste a una fiesta, pero al siguiente día vas a viajar o tu vuelo sale a las 4 de la mañana y tú dormiste a las 10. Tú te despiertas porque efectivamente estás motivada por lo que viene. Ajá. Entonces, esta parte de no es falta de sueño, el sueño es otra cosa. El sueño es algo diferente que sí hay que observar, ¿no? O que hay que observar si es falta de sueño, cansancio, etcétera, si no estás durmiendo efectivamente, o hay que distinguirlo, hay que aprender a distinguir si es en realidad falta de motivación que te da pereza, que fastidio, que lo que tú quieras realizar estas actividades. Entonces, clave número uno, revisar esta parte que no es falta de sueño, sino muy probablemente sea falta de propósito. Ujú. Clave número dos, la forma en que despiertas es una relación contigo, ¿ok? Ahí va de nuevo. Clave número dos, la forma en que despiertas es un reflejo de la relación que tienes tú contigo misma. Y esto es algo también súper profundo, porque regresando un poco a esta historia que yo te estaba contando de que cuando yo trabajaba allá en Santa Fe y que en realidad mi primer pensamiento era ese de no, por favor, ajá, otra vez no. Fíjate bien, yo te comentaba que yo tenía en realidad una mala relación, ajá, con mi propia actividad, ajá, no me gustaba lo que yo estaba realizando, no me gustaba ir a ese lugar y por consiguiente, ajá, imagínate que esta área laboral que impacta tanto en muchas áreas de la vida, porque en realidad todas las áreas de alguna u otra manera impactan en las áreas de la vida. Por ejemplo, si tenemos el área laboral, es muy probable que afecte también en el área económica. Ajá.
Si es el área laboral, a lo mejor llegas de malas, ¿no? Porque tuviste un mal día en el trabajo o tu jefe te regañó, lo que sea. Y muy probablemente tienes un efecto, se rebota el efecto con tu familia o con tu pareja, porque ya llegaste de malas y no quieres hablar y todo está así como con esta sensación de incomodidad y estás de mal humor simplemente. Entonces, es muy importante que empieces a observar porque la manera en que tú despiertas va a determinar mucho cómo te relacionas en otras áreas. Ajá, no solamente la que te da flojera, sí, te da flojera hacerlo, pero observa muy bien, es como un efecto mariposa. Se va a expandir, se va a esparcir hacia otras áreas de tu vida, porque una área, ajá, afecta a otras. Entonces, clave número dos, ajá, este punto importante. La forma en que despiertas definitivamente sí o sí es un reflejo de la relación que tienes contigo misma. Y nuevamente nos regresamos a las preguntas. ¿Qué flojera? ¿Qué flojera qué? ¿Por qué no te emociona? Si no te emociona, ¿por qué estás ahí? Ajá. Eso es una gran pregunta y para reflexionar, para introspectar sobre la relación que tienes contigo misma. ¿Por qué te haces eso si no te emociona? Ujú. Entonces, vamos a pasar con la clave número 3. Clave número 3 es crear una rutina amorosa. Definitivamente puede cambiar tu energía a lo largo del día. Clave número 3, crear una rutina amorosa. Definitivamente cambia y va a cambiar tu energía a lo largo de tu día. Nuevamente, si yo me despierto pensando que qué flojera, que el día está gris, que hay que llevar a los niños a no sé dónde, que hay que pagar quién sabe qué, etcétera. Si tú nada más despiertas y empiezas a pensar eso y traes eso a tu mente, o sea, imagínate el impacto que vas a tener a lo largo de tu día. Entonces, si tú en vez de observar ese tipo de realidad o de pensamientos, crearas una rutina más amorosa contigo, ajá. Si tú pudieras, a lo mejor en lugar de levantarte pensando o escuchando inclusive noticias, yo te confieso, yo también escuchaba noticias a las 6 de la mañana. Yo me chutaba el noticiero que empieza a las 6 de la mañana y me lo chutaba todo el trayecto hasta mi trabajo, hasta Santa Fe, hora y media escuchando noticias. O sea, imagínate cómo me encontraba también. Y en lugar de eso, en la actualidad me levanto ahora a la misma hora, 5:15 de la mañana, pero lo que realizo, ajá, a las 6 es, en lugar de escuchar noticias, yo estoy meditando, yo estoy agradeciendo, yo estoy visualizándome, estoy haciendo ejercicio, vamos, en esta comunidad de Haz las Paces con la Mañana. O sea, a partir de que yo comencé a cambiar mi rutina amorosa, te prometo que cambió toda mi vida. O sea, empezó a tener un switch así totalmente opuesto, totalmente en lugar de ver o escuchar noticias, agradecía. En lugar de pensar que qué horror el día de hoy, que lo que me espera, estaba visualizándome o estoy visualizándome o estoy apoyando a otras personas a crear metas. ¿Sabes? Entonces, crear una rutina amorosa y tú comienzas a observar qué tipo de rutina podría yo comenzar a crear para que esto tenga un impacto positivo en mi vida. Ajá, a lo mejor puedes comenzar simplemente apagando el radio de que ya no quiero escuchar noticias o simplemente hacer un agradecimiento o meditar, lo que tú desees. Ajá, vas a comenzar a observar de qué manera todo esto empieza a cambiar. Son como estos pequeños cambios que, por cierto, estoy leyendo un libro de un autor que se llama MJ Marco, que justamente habla de los pequeños cambios, las pequeñas elecciones van moldeando, o sea, tu vida en realidad, ¿ok? Así es que, preciosas, vamos a hacer un pequeño recap sobre todo este tema, sobre que no es falta, no es en realidad que tengas flojera, que seas una floja, etcétera, como se dice aquí en México es que tengo flojera de hacer sino probablemente sea una falta de propósito, una falta de motivación, algo que te empuje.
Y para ello hacemos este pequeño recap sobre si el despertar se ha vuelto, ha convertido en una batalla. En realidad no estás solas, muchas personas lo han pasado, yo lo he pasado, yo lo he vivido. Y hay claves para que tú comiences justamente a verificar y a cambiar estos hábitos, ¿ok? No es falta de sueño, puede ser que sea falta de propósito. El sueño es algo diferente, el sueño es algo biológico. La falta de propósito en realidad viene, yo podría atreverme a decir que viene inclusive del corazón, ajá, viene de algo muchísimo más profundo, algo que te emociona, viene de esta parte adentro de ti interno. La forma en que te despiertas es un reflejo de la relación contigo misma. Ajá, si a lo mejor tú te despiertas de malas, muy probablemente pues estás de malas contigo misma porque tienes que hacer actividades que simplemente no deseas y eso obviamente va a impactar en tu día a día. Y número tres, si tú puedes crear una rutina amorosa, definitivamente va a cambiar tu energía y por lo tanto el resto de tu día y el resto de tu semana y así consecuentemente puedes cambiar tu vida, ¿ok? Preciosas, déjenme en los comentarios de qué manera vas a comenzar a observar, vas a comenzar a cambiar toda esta parte de, entre comillas, la flojera, porque hemos hablado mucho sobre este tema. ¿Y cómo le puedes dar la vuelta para que sea más bien tener un propósito algo más alineado contigo misma? Déjame en los comentarios y me va a dar muchísimo leerte. Te mando un besito, abrazo y nos vemos muy pronto.